Había una vez un pueblo muy grande, donde vivían muchas personas con diferentes ideas y creencias. Algunos pensaban que el cambio y la innovación eran importantes para avanzar en la vida, mientras que otros preferían mantener las tradiciones y conservar las costumbres antiguas. Cada persona tenía su propia identidad, que se formaba a través de las experiencias y vivencias que había tenido a lo largo de su vida. Algunas personas se identificaban más con un grupo que con otro, dependiendo de lo que les parecía importante y significativo. Aunque las personas del pueblo no siempre estaban de acuerdo en todo, aprendieron a convivir juntos y a respetar las diferencias de opinión y creencias de los demás. Y así, aunque cada persona tenía su propia identidad e ideología, podían vivir en armonía y trabajar juntos por un futuro mejor. Pues sí, es un cuento, solo un cuento. Eso, por desgracia, no pasa en la realidad, por lo menos en España, donde un estudio reciente pone de manifiesto que la ideología se convierte en identidad y que solo 1 de cada 5 personas estaría dispuesta a trabajar junto a alguien con diferencias ideológicas. Dios mío, ¿dónde hemos llegado? En fin, no todos son malas noticias en este estudio. Hoy, en el episodio 122 de Todo deja marca, hablo de las empresas como motor de la recuperación de la confianza en España, basado en el barómetro Edelman Trust 2023. Soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo deja marca, un podcast que trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, de comunicación personal, de propuesta de valor y de lo que nos ayude a conocernos mejor, a diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Pues como te decía, hoy hablamos de las empresas como motor de recuperación de la confianza en España. Ayer estuve junto a Cristina Zet y Pepe Zapata en la presentación de resultados del barómetro Edelman Trust 2023 referido a España, organizado por DIRCOM, por la asociación DIRCOM. Bueno, con Cristina Zet ya tratamos el pasado enero en este mismo podcast de lo que era el problema global a nivel mundial de la polarización de la confianza. Y ayer en esta presentación hubo muchos datos sobre la confianza en España. Pero destaco una idea, que es ante la crisis de confianza de gobiernos y medios de comunicación, nos agarramos a la empresa para pedirle que solucione los grandes problemas de confianza. El primer punto, somos más pesimistas con respecto al futuro. Este es uno de los datos, vamos a decir, bastante malos del estudio. España sigue el camino de otros países europeos bajo la idea de que en los próximos 5 años podamos mejorar. Se oyen ya voces que dicen que las futuras generaciones lo tendrán peor que la nuestra. Supongo que ya esta canción la estáis escuchando, ¿no? Yo creo que un pesimista, dicen, es un optimista bien informado. Entonces quizá el problema sea que vivimos en un momento con un exceso tal de información de la que no sabemos discernir cuál es la buena y cuál no. Lo curioso es que los países menos desarrollados son mucho más optimistas, con Kenia a la cabeza. Yo creo que están tan abajo que solo pueden ir hacia arriba, ¿no? Japón, en cambio, está a la cola y es uno de los países más desarrollados del mundo. Y España está también en ese grupo de cola con una tendencia a la peora preocupante, ya que desciende 10 puntos con respecto al estudio del año anterior. Hay un gráfico que lo podréis ver en el blog, que se titula El optimismo se desploma, que ahí tenéis un comparativo de España con el resto de países analizados en el Edelman Trust, que son 28. También pasa otra cosa. A mayor desconfianza en el gobierno, mayor polarización de la confianza. Esto es lógico. Cuando desconfías en los gobiernos, empiezas a desconfiar también en el resto de instituciones, ¿no? Es un dato que se repitió. Esta desconfianza abre el camino a una mayor polarización en el resto de instituciones, que son las ONGs, las empresas y los medios. Entendemos que la polarización, ojo, no siempre es negativa. Esto lo comentó Pelayo y me parece interesante. Es signo de democracia madura. En países como China, claro, hay poca desconfianza en el gobierno porque si levantas la voz, te matan o te meten en una cárcel, ¿no? Entonces, no hay opción divergente posible. Tiene cierta lógica que en los países democráticos haya más polarización, puesto que hay más libre opinión también, ¿no? Vivimos también en un entorno de burbujas informativas. Esa fue para mí una de las frases clave que define muy bien la polarización. Yo por las mañanas tengo la costumbre, esto es propio de podcast, esto no lo cuento en el blog, pero tengo la costumbre de leer las portadas y luego algún artículo interior de todos los periódicos que se publican en España, al menos los más relevantes.
Y con eso me puedo formar una opinión, con lo cual es verdad que yo también estoy en una burbuja informativa, no cabe la menor duda, pero de alguna manera tengo un contexto un poquito más amplio a la hora de poder definir luego si alguien me pide que explique una noticia, al haberla leído desde 5, 6, 7 ángulos distintos, me puedo formar una opinión que seguramente tendrá mi bias ideológico, no digo que no, pero por lo menos es una opinión basada en más de una fuente. Lo cierto es que esto no es lo normal. Lo normal es que una persona se nutra de una única fuente de noticias y en base a esa opinión cree una realidad. Por eso los llamamos burbujas. Entonces, otro dato preocupante, que es un titular, ¿no? La ideología se convierte en identidad. Y es preocupante ¿por qué? Porque, entre otras cosas, dice que solo 1 de cada 5 personas estaría dispuesta a trabajar junto a alguien con diferencias ideológicas. Esto lo explicaba al principio en el cuento, ¿no? Y entonces, ¿qué nos está pasando? ¿No podemos tener amigos acaso de izquierdas y derechas en la misma mesa? ¿No podemos tener amantes del jazz junto a los del reggaetón? ¿No podemos tener monárquicos junto a republicanos? Es decir, no podemos realmente convivir con estas personas, aunque no piensen exactamente de la misma forma. Yo creo que hay algo peor, que es que solo 1 de cada 4 personas estaría dispuesta a ayudar a alguien con ideas diferentes a las suyas. Y eso me asusta. Es decir, si no piensas igual que yo, no te voy a ayudar. ¿Qué absurdo es esto? Qué absurdo es esto. Y dejaría de ver a muchos familiares incluso, ¿no? Si fuera en base solo a mi ideología política o religiosa o futbolística. Es igual, porque hoy tenemos muchos credos, ¿no? Esto de que la ideología se convierte en realidad, realmente para mí es uno de los datos preocupantes. También habla el estudio de que hemos cambiado unos miedos por otros. ¿Qué significa? Que los miedos cambian de signo. Hasta ahora el miedo principal era más corporativo, era más compartido, era social. Y ahora es muy individual, es un ¿qué hay de lo mío? Por ejemplo, la guerra nos preocupa, pero lo que nos preocupa más es un efecto colateral de la guerra, como por ejemplo la subida del precio del cereal o de la energía, ya que eso afecta directamente a nuestro bolsillo. La guerra en sí misma no, pero estos efectos colaterales sí, ¿no? Por tanto, hemos cambiado unos miedos por otros. Adjunto también el gráfico donde vemos que, por ejemplo, ahora el miedo a perder el trabajo se ha convertido en el número 1, la inflación en el número 2, que la inflación estaba desaparecida de otros estudios, ¿no? Y en cambio el cambio climático, la guerra nuclear, etcétera, están no muy abajo, porque están con puntuaciones muy altas, 82%, 81%, pero empiezan a aparecer otras cosas como, por ejemplo, preocupación por la falta de suministros, por la escasez de alimentos, que no aparecían en otros estudios. Bien, otro dato interesante referido a lo que es los líderes institucionales, este gráfico que yo utilizo mucho en Personal Branding para decir en quién confiamos más, si en un CEO, si en un perfil más técnico, más científico, si en un compañero de trabajo normal, si en un vecino, si en un periodista. Y bueno, este año desciende la confianza en todos estos líderes institucionales. Y un dato que me sorprende es que el CEO, el CEO español sigue siendo un avestruz. Trataba no hace mucho en este podcast, en el episodio 78, del directivo avestruz, no sé si lo recuerdas. Pues el CEO español lo sigue siendo un CEO avestruz. Esta puede ser la causa y el efecto puede ser ese, ¿no? Pues que el CEO esté suspendiendo en confianza mientras, por ejemplo, algunos de sus profesionales que trabajan para él, de perfiles más técnicos, más científicos e incluso pues, no tan técnicos, son los que ejercen un mayor nivel de confianza. Os pondré números fáciles. En los perfiles más técnicos y científicos ostentan un 83% de confianza. El CEO, mi CEO, o sea, el tuyo propio, un 48%, es decir, suspende. Pero un CEO que no sea el tuyo, un 30%. Fijaros, estamos hablando de 83 contra 30. La comparativa es tremenda, ¿no? Y yo creo que tenemos un problema en España, que los CEOs están escondiéndose. Esa manía que tienen de permanecer ocultos, de no dejarse ver por las redes sociales, por miedo a posibles críticas. Yo creo que nos da la razón a los que nos dedicamos al personal branding, ¿no? Porque acostumbramos a decirlo, si no comunicas, no existes. Y si no existes, ¿por qué voy a confiar en ti, en un fantasma? ¿Por qué voy a confiar en ti? Yo sigo viendo, por lo menos en España, directivos del IBEX que pocas veces aparecen dando la cara cuando existe un problema. Muy pocas veces. Y cuando lo hacen normalmente, y si me permitís la expresión, es para cagarla, para equivocarse. Porque no hacen caso de sus vicepresidentes de comunicación. Yo espero que pronto con mi colega Cristina Zet podamos profundizar algo más en este tema de reputación directiva,
Pero ahora parece necesario cambiar esas viejas políticas de la hiperdiscreción del siglo pasado, y ya viene siendo hora, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de entablar conversaciones con cualquier persona perteneciente a cualquier grupo de interés. Entonces, ¿por qué se empeñan en verlo como un problema en vez de verlo como una oportunidad? No lo entiendo. Bueno, al lío, ya haciendo gala del título, que era las empresas como motor de recuperación, pues sí, la empresa se ha convertido en una especie de nuevo mesías, ¿no? Ya no confiamos en que el gobierno o una divinidad nos arregle los problemas, por eso ahora nos fijamos en las empresas para que se involucren en problemas sociales. Es más, exigimos incluso a las empresas que lo hagan. En España, a pesar de que ninguna de las 4 instituciones se considera ética y competente a la vez, la empresa es la que está más cerquita de serlo. Es verdad que no llega por poco al punto de la ética, o sí, está en la ética, pero ha perdido algún punto respecto a competencia, pero sí, sigue siendo la institución, por decirlo así, más confiable, ¿no? Entonces, se está demandando mayor compromiso social a las empresas en varios temas, como la desigualdad económica, el cambio climático, el acceso al sistema sanitario, el recorte de suministros energéticos, la información de confianza, este es un punto clave, ¿no? El fake news, formación de los trabajadores, es decir, fijaros que esto que se lo pedíamos normalmente a los gobiernos, ya no se lo pedimos porque ya confiamos y ya estamos seguros de que no nos lo van a dar. Lo cual me parece un punto a analizar, ¿no? Y entonces, ante la ausencia, digamos, de un stakeholder de confianza, ¿a quién nos dirigimos? Al siguiente. ¿Quién es? La empresa. Y dentro de la empresa, ¿quién es? Perdonar, el que manda, el CEO. ¿Vale? Por eso me preocupa que el CEO esté en situación de desconfianza. En España también se espera que los CEOs velen por los trabajadores, el clima y la discriminación. Y también que se posicionen públicamente sobre el trato a sus empleados, sobre el cambio climático, la discriminación, la desigualdad económica, la inmigración y muchos otros temas, ¿no? Entonces lo que queremos al final es que el CEO se moje en temas como este, ¿no? Y que se moje además, que hable de eso sin caer en el clásico social washing que muchas empresas caen, que es hablar de algo que no tienes, ¿vale? Decir que tú respetas el planeta cuando no lo estás respetando, decir que tú tienes una RSC cuando es falsa, etc., ¿no? Entonces ahí hay algunos, pero pocos, ¿no? También es verdad que se le pide a los CEOs mejorar el optimismo económico, invirtiendo en salarios justos, en comunidades locales, en formación de aptitudes. Exigimos todo esto sin que los CEO caigan además en la politización. Por tanto, eso no sé si es posible. Ahí sí que veo que el informe para mí pide algo que creo que es complejo de poder gestionar, ¿no? Es decir, por un lado comprometerte socialmente, por el otro hacerlo sin politizar tu compañía. Es difícil. A ver, podemos pedir la luna, pero hay exigencias que se marcan en un cierto encasillamiento político, no nos engañemos. Si tú al final apuestas por, pues no lo sé, por garantizar que tu comunidad sea segura y próspera a tope con eso, o si apuestas más por el tema del cambio climático, son cosas distintas que te acercan más a posiciones políticas, ¿no? Una que otra. Oportunidades para mejorar la confianza en España no faltan, ¿vale? No todo es negativo, existen oportunidades de mejora de confianza muy depositadas en las empresas. Por ejemplo, que la empresa continúe liderando, que mejore la colaboración público-privada, que restaure el optimismo económico, que promueva la verdad, penalizando e incluso denunciando a quien no sea veraz. Ahora cambia todo esto que te he dicho, la palabra empresa, por la palabra CEO. Se pide que el CEO continúe liderando, que el CEO continúe la colaboración pública, que arranque la colaboración público-privada, que restaure el optimismo, que promueva la verdad, penalizando y denunciando a quien no sea veraz. ¿Por qué? Ya sabéis que la empresa es una abstracción, es un ente que no existe y por tanto la empresa se concreta en la persona que lleva sus riendas. Personalmente yo lo veo bien, pero veo difícil que lo hagamos con CEOs avestruces. Entonces, posiblemente cuando los millennials ocupen posiciones de CEO en grandes empresas, porque ya están en algunas, pero yo digo en grandes empresas, esto será más fácil que ahora. Concluyendo, no las empresas, sino algunos CEOs son los que pueden actuar como motor de la recuperación de confianza en España. Y para eso deben sacar la cabeza del suelo de una vez y entender que ahora adquieren un nuevo rol, que es el de los mesías de la confianza. La verdad, tengo que decirte que voy a por palomitas porque esta película no me la quiero perder. Bien, y si has llegado hasta aquí, hemos acabado, pero tengo algunas recomendaciones de otros episodios de podcast para esta semana. Empiezo por el 5º aniversario. Felicidades, amigos de Conectando Puntos con Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez, que nos regalan un directo
de agradecimiento por el cariño de la audiencia. Felicidades, amigos. Sigo también con las ucronías de Mochila al pasado, en la que la última hacen un viaje breve de menos de 10 minutos con el gran Andreu Buenafuente, que le proponen volver al pasado y plantearse la eliminación de cosas tan increíbles como el mando a distancia, las maletas con ruedas o el pase VIP en los parques de atracciones, ¿no? ¿Qué pasaría si pudieras volver al pasado y eliminar eso? También tenemos un nuevo episodio de Human Talks en que Fran Segarra entrevista a Silvia Rincón tratando sobre el uso del lenguaje, la retórica, la oratoria y la inteligencia artificial. Más que interesante de verdad escuchar estos 30 y pocos minutos de gran valor que siempre nos regala Fran en sus entrevistas, sobre todo rodeado de no solo el tema humanista, sino el tema de la ética y de la tecnología como trasfondo, ¿no? Y siguiendo con ética, humanismo y tecnología, acabo ya con el episodio 56 de Humanismo Digital, en que Joan Clotet entrevista al doctor en psicología Tomás Chamorro Premuzic, que explica que a medida que la tecnología se vuelve más inteligente y aparentemente humana, también nosotros tendremos que evolucionar para ser más capaces de discernir lo que escuchamos, vemos, leemos o creemos decidir por cuenta propia, sin estar manipulados. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio 122 de Todo Gemarca, en el que te he hablado del estado de confianza en las instituciones en España a raíz de la presentación del barómetro Edelman Trust y en el que he incluido episodios recomendados de otros podcasts. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo, y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene y entre tanto te envío un fuerte abrazo.